Así que dile a tu Diosito que te ayude. A ver. Ya. Dame la llave. Dale la llave, dale la llave. ¿Quieres allá? Mi Dios nunca me deja mal. ¿Ah, no? Ten fe, ten fe. Mira. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Hoy o este mes de febrero estamos hablando sobre lo imposible, ¿sí? Creemos que este es el año para lograr aquellas cosas que son imposibles o creemos imposibles al menos para nosotros. Pero nada es imposible para Dios. Es necesario crecer en la fe para lograr lo imposible. Amén. Es necesario crecer en nuestro nivel de fe. La Biblia dice en Romanos 12:2, ¿sí? Que creo que lo tenemos ahí en pantalla. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Hay cosas que Dios tiene preparado. Vamos a pedirle a los chicos que hagan silencio ahí, ¿sí? Hay cosas que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. Hay cosas que son sobrenaturales. Hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y son las que están preparados para vos. Pero a veces nuestra mente le pone un límite a nuestra fe. Muchas veces tu mente es la que le pone el límite a la fe. Creemos, pero nuestra mente no cree tanto. ¿Sí o no? Creemos en la resurrección, pero muchas veces no creemos que Jesús es la resurrección. Entonces, en este tiempo tenemos que desafiarnos a que el Espíritu Santo nos cambie la manera de pensar para romper el límite que nuestra mente le pone a nuestra fe. Entonces, cuando hay algún enfermo, por ejemplo, cuando hay algún enfermo y oramos con toda nuestra fe, ¿cuántos tienen fe acá? Ahí en casa, ¿cuántos tienen fe? Cuando orás por un enfermo y cuando ese enfermo finalmente no se sana y muere, nuestra fe le puso un límite, nuestra mente le puso un límite a nuestra fe diciendo, bueno, ya está, ya se murió, ya murió. Hasta acá llegó nuestra fe, ¿sí? Oramos, creímos, pero nuestra fe llegó hasta ahí. Sin embargo, Jesús hace en una historia, ¿sí? La historia de la resurrección de Lázaro, Jesús nos muestra que Él tiene poder aún sobre el problema más grande para el ser humano aquí en lo natural, que es la muerte. Hay un milagro, como dicen los youtubers, milagro nivel Dios. Nivel Dios, la resurrección, ¿sí? Si hay un milagro tremendo en lo natural, ¿sí? En el mundo natural, es la resurrección, que Jesús haya resucitado a Lázaro, ¿ok? Entonces les spoileé el final de la película, pero vamos a ir compartiendo la historia, qué es lo que se va sucediendo mientras Lázaro estaba enfermo. Entonces, vamos a compartir ahí en Juan 11, capítulo 11, versículo 3 al 6.
¿Sí? ¿Me siguen ahí con la pantalla? Esta es la historia, ¿sí? Resulta que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, amigo de Jesús, hermano de Marta y de María, estaba enfermo. Entonces, dice el versículo 3, sus hermanas, María y Marta, enviaron a decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo, o sea, Lázaro está enfermo. Al oírlo Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaban. ¿Ok? A lo venezolano. A ver. Ya va. Que alguien me explique cómo es que si Jesús amaba tanto a Marta, a María y a Lázaro, decidió quedarse en el lugar donde estaba y no ir a orar por su amigo a quien amaba. Que alguien me lo explique. ¿Por qué Jesús se queda cuando le dicen que su hermano, que el hermano de Marta y María estaba enfermo, estaba gravemente enfermo? ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de amigo era Jesús que en lugar de ir corriendo se quedó ahí a propósito? ¿Qué clase de pastor haría eso? ¿Qué clase de pastor cuando lo llaman no sale corriendo a ver y a orar por los enfermos? Y eso es lo que estaba pasando mientras el mensaje le llegó a Jesús, que Lázaro estaba enfermo. Pero yo quiero que también podamos vivir y ver esta historia desde los zapatos de Marta y de María. 2 personas que estaban desesperadas por un milagro, que estaban sin esperanza, que dijeron: Jesús, aquel que sanó a tantos extraños, ¿cómo no va a venir a sanar a su amigo? La solución está en Jesús. Vayamos a llamarlo. Vamos a orarle a Jesús. Le enviaron una oración por medio de un mensajero, ¿sí? Y allí llegó ese mensajero, pero Jesús dijo: no, yo no voy a ir todavía, me voy a quedar, porque esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo aquel Jesús que sanó extraños, que sanaba paralíticos, no había ido a orar por su amigo? ¿Sí? Vamos a seguir la historia en Juan, del versículo 14 en adelante. Dice así: entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Lo tenemos ahí? Ahí está. Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a donde él está. Y Tomás, llamado el Dídimo, le dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Mientras María y Marta estaban angustiadas, desesperadas, Jesús le dice a sus discípulos: bueno, ahora Lázaro murió y me alegra no haber estado ahí. Esto se está poniendo difícil, ¿eh? Esto se está poniendo complicado, porque dice: bueno, ahora sí, Lázaro murió y a mí me alegra no haber estado ahí. Porque Jesús estaba preparando uno de los milagros nivel Dios, allá, nivel arriba, máximo nivel. Pero los que estaban alrededor no lo podían ver, no lo podían visualizar. Entonces dice a sus discípulos, Jesús le dice: ya está, murió. Incluso Tomás le dice: bueno, ya está, vamos a llorar y vamos a acompañarlo. ¿Sí? Cuando Marta y María le envían un mensajero a Jesús, también de alguna manera le informan la situación para que Jesús acompañara. ¿Sí? Estamos teniendo problemas con el mic, ¿no? ¿Sí? ¿Se corta? Hola. Bueno. Entonces, ¿qué pasó con la fe de Marta y de María en el momento que Lázaro murió? ¿Qué pasa con tu fe cuando parece que todo acabó?
Porque la mente de Marta y de María le puso un límite a su fe. Y dijo, ya está muerto. Ya antes era la opción para que Jesús orara y lo sanara. Pero ahora ya está. Ya murió. Y la mente de Marta y de María, la estructura de pensamiento a la que ellas estaban sujetas, le puso un límite a la fe de ellas. No se imaginaban lo que Jesús era capaz de hacer. Entonces muchas veces, quiero explicarte esto, nuestra mente le pone un límite a nuestra fe. Y esto es lo que estaba pasando con Marta y con María. Dijeron, ya está, ya murió. María estaba esperando que Jesús hiciera un milagro por ellas, ¿sí? Estaban esperando que Jesús hiciera algo. Y muchas veces nosotros estamos de la misma manera que Marta y María, esperando que Jesús haga algo por nosotros. Muchas veces estás esperando que Jesús haga algo por vos. Pero Jesús quiere hacer algo en vos. No es lo mismo. Jesús, nuestra expectativa es que Jesús haga algo por mí. Pero Él quiere hacer algo en ti. Amén. Él quiere hacer algo en vos. Porque lo que vos querés probablemente sea simplemente un milagro temporal. Pero lo que Dios quiere forjar en vos es algo eterno. Amén. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene lo mejor para vos. Entonces, muchas veces nos quedamos con el milagro temporal. Señor, sana a un enfermo. En algún momento Lázaro murió de nuevo. Y no quedó vivo para siempre en lo natural. Él está viviendo en lo espiritual. Amén. Pero muchas veces comparamos nuestras oraciones a lo que nosotros necesitamos a nivel terrenal. Señor, dame un trabajo. Señor, sana mi enfermedad. Señor, sácame del pozo de la depresión. Y eso Dios lo quiere hacer. Y Dios va a hacer mucho más. Pero Dios no quiere hacer solo ese milagro que vos le estás pidiendo. Él quiere hacer algo trascendente en tu vida. Amén. Entonces, para lograr esto, vamos a seguir la historia. Ahí en versículo 17 y después voy a saltar al 20 al 25, ¿ok? Los chicos de la pantalla. Dice así, versículo 17. Luego pues Jesús halló que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Ya estaba muerto. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Maestro, le contestó Marta, yo sé que resucitará en la resurrección. Claro, pero en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Amén. Entonces, primera lección o primer punto para compartirte en esta noche. Los que les gusta anotar, anoten. Tenés que romper el límite que tu mente le pone a tu fe. Jesús le dijo a Marta, quédate tranquila, Marta, tu hermano va a resucitar. Pero ella le dijo, sí, claro, yo sé que va a resucitar el día de la resurrección final. Porque su mente le había puesto un límite a su fe. Marta no era capaz de creer que Jesús era capaz de resucitar a Lázaro, que hacía 4 días que ya estaba muerto. Incluso contra algunas creencias populares. ¿Por qué 4 días y por qué no 3?
Porque las creencias populares decían que el espíritu de la persona quedaba por 3 días rondando y si había una posibilidad de milagro era durante esos 3 días y pasados esos 3 días ya no había más posibilidad de una resucitación. Y Jesús desafía incluso a esas creencias populares porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Entonces, esto es lo que estaba pasando en la mente de Marta. Su mente le había puesto un límite a su fe. No podía entender lo que Jesús le estaba hablando. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Una cosa es creer que Jesús resucitó. Y otra cosa es creer que Él es la resurrección. Que aquel que tenés en tu corazón es el que es la resurrección y la vida. Aquel que vive y mora en tu corazón es aquel que tiene el poder de resucitar cualquier cosa sin importar límites. Amén. Algo fuerte que el Señor está hablando en esta noche. Amén. La resurrección es parte de la esencia. Él es la resurrección. Él es. Él no hizo la resurrección. No fue un hecho aislado. Él es la resurrección y la vida. Y hoy te desafío a que rompas el límite en tu mente. Límite que le estás poniendo a tus proyectos que creían muertos, a la enfermedad que tal vez está rondando por tu familia, el límite que tu mente le está poniendo a tu economía, el límite que tu mente le está poniendo a la familia. Porque Jesús quiere hacer algo en tu vida. Él quiere hacer algo en vos. Amén. Si seguimos la historia, versículos 26 y 27, dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y acá viene la pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Acá vino la pregunta en la vida de Marta. Esta pregunta lo cambió todo. Esta pregunta hizo que el límite que había en la mente de Marta se rompiera para creer que Jesús es la resurrección y la vida. Y el versículo siguiente dice, sí, Señor, le dijo Marta, yo creo, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí es donde vienen realmente una ruptura en la mente de Marta para creer que Jesús podía hacer algo. Amén. Quiero que digas conmigo, yo creo. Yo creo. Los que están en casa, levanta tu mano y decir yo creo. Declará lo que el mundo espiritual escuche que vos creés. Amén. Vamos a versículo 32 y entrando en el segundo punto. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, esta vez María, la hermana, le dice, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús la vio llorando. A otros judíos que vinieron con ella también llorando. Se conmovió profundamente en el espíritu y se estremeció. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijo, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber evitado también que Lázaro muriera? Y quiero enseñarte algo con este pequeño extracto de esta historia. Punto número 2. Es necesario, diga conmigo, es necesario cambiar tu entorno. Porque las personas que estaban con María vinieron llorando junto con ella. Vinieron lamentando lo que estaba pasando.
y otros que estaban criticando. Y cuando uno está en una situación difícil, siempre va a haber estos dos tipos de personas a tu alrededor. Personas que van a estar llorando con vos y no te van a poder alimentar en tu fe, sino que más bien te van a tirar abajo en la fe. Probablemente sean buenos compañeros y está bueno llorar con otros, pero cuando eso no alimenta tu fe, no está bueno. Y el segundo tipo de personas son los que critican. Y estaban ahí los que criticaban. ¿Cómo? ¿Este no era amigo de Lázaro? ¿No podría haber evitado que Lázaro muriera? Sanó a tantos enfermos y no fue capaz de sanar a su amigo. Entonces, punto número 2, para lograr lo imposible es necesario cambiar tu entorno, que te rodees de un entorno que te inspire fe, que diga, aunque no veas nada, seguí creyendo porque en algún momento Dios lo va a hacer. Aquellos que te entienden, que están con vos, pero que siempre te están desafiando a más. No que te palmen el hombro y te digan, bueno, ya está, ya fue, ya pasó, ya va a pasar, estoy acá. Hay personas que van a venir muchas veces para debilitar tu fe. Entonces tenés que cambiar el entorno, buscar a aquellas personas. Y si encontrás al menos una, por un tiempo quédate con una. No estoy diciendo que cortes amistades. Quiero decirte que busques personas que te acompañen, pero que te alimenten en tu fe. ¿Amén? Que te alimenten en tu fe. Es necesario cambiar el entorno de relacionamiento. ¿Amén? Y por último, punto número 3, síganme ahí en versículo 38 en adelante, lo leemos rápido. Dice así: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús le dijo, quiten la piedra. Marta, hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, ya hay olor y hede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quiero que mires a que está a tu lado y decirle, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije esto a causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Punto número 3. Para lograr lo imposible en tu vida, necesitas quitar la piedra. Hay algo que Jesús no va a hacer por vos. Jesús va a hacer el milagro, pero la piedra la tenés que correr vos. Él le dijo, quiten la piedra. Abran esa tumba, porque ustedes lo pusieron ahí. Ustedes sellaron esa tumba con una piedra gigante. Y con Lázaro había muerto la esperanza o la economía de María y de Marta. Había muerto el amor familiar, había muerto una relación familiar, muchas cosas que representan la muerte de Lázaro en lo espiritual, en nuestra vida. Y Jesús lo desafía y le dice, quiten la piedra. Y la piedra hoy en día representa todo lo que nos impide alcanzar lo imposible. Toda barrera de incredulidad
que hay a nuestro alrededor para lograr lo imposible, que lo imposible suceda en nuestra vida. Amén. Es necesario quitar la piedra. Y eso es una decisión que vas a tener que tomar en tu corazón. Yo en este año, para lograr lo imposible, necesito quitar la piedra. Necesito sacar la incredulidad de mi vida. Muchas veces hemos enterrado sueños, hemos enterrado ministerios, hemos enterrado dones y capacidades que Dios nos dio. Hemos enterrado ministerios que Dios tenía. Hemos enterrado relaciones, tal vez, que fueron importantes para nosotros. Y entonces le pusimos una piedra gigante y la sellamos para que no salga olor, porque lo creímos que ya estaba muerto. El sueño, aquel proyecto, aquella relación con alguna familia o familiar. Esperamos la sanidad sobre alguna enfermedad, pero nuestra mente le puso un límite a nuestra fe. Entonces enterramos el proyecto, enterramos el llamado, enterramos nuestro propósito. Dijimos, esto fue un fracaso, ya no hay vuelta atrás, ya no tengo forma de seguir avanzando, me equivoqué, fracasé y ahora hago esto. Le pongo una piedra gigante a mi ministerio. Ya está, ya fue. No funcionó, no va. Y encima lo sello. De un lado estaban Marta y María. En el medio estaba la piedra. Y en el otro lado estaba lo imposible. Lo que Marta y María creían imposible. Muchas veces tuvimos que enterrar con mucho dolor llamados, propósitos. Y creemos ya no los vamos a volver a tomar más. Sueños o proyectos que Dios nos entregó, los enterramos y dijimos, es imposible que esto resucite. Es imposible que Dios me vuelva a usar. Es imposible que Dios haga algo con mi vida. Pero en esta noche Dios te trajo para lograr lo imposible, para romper el límite que tu mente le pone a tu fe.